Aleluya. Gracias, Señor. Antes de empezar con el mensaje que el Señor quiere hablar hoy, me gustaría regalarle una adoración al Espíritu Santo, que es bastante mencionado por todos nosotros, pero al mismo tiempo desconocido. Yo no puedo adorar sin ti. Yo no puedo adorar sin ti, Espíritu Santo. Yo no puedo adorar sin ti. ¿De qué me vale vivir sin ti? Yo no puedo adorar sin ti, Espíritu Santo. Yo no puedo predicar sin ti. No puedo profetizar sin ti. Yo no puedo cantar sin ti, Espíritu Santo. Con conocimiento de hombre, yo he venido aquí, Señor, como un enviado del Espíritu Santo para predicar y para restaurar muchas vidas en el nombre de Jesús. Y camandere va se quema. Espíritu Santo, tú eres. Aleluya. Gloria a Dios. Levanta tu mano si tú crees en el mover del Espíritu Santo. Levanta tu mano si verdaderamente tú te consideras un amigo del Espíritu Santo. Porque, hermanos, el Espíritu Santo está con nosotros, está dentro de nosotros. Desde el momento que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene y se apodera de nosotros. Hermano, tú no puedes ser efectivo ni exitoso en el camino de Cristo si tú no eres guiado por el Espíritu Santo. Ha llegado el momento de que muchos de nosotros abramos nuestros ojos, abramos nuestros oídos y empecemos a caminar por la guianza del Espíritu de Dios. Ha llegado el momento de que toda profecía que se ha declarado sobre tu vida empiece a acontecer. Ha llegado el momento de que la iglesia, el ministerio, amor en Cristo empieza a levantar, empieza a y que mendere babando basai. Oh Shama, yo siento algo fuerte en este lugar. Yo siento algo fuerte en el día de hoy. Yo sé que tu vida no va a volver a ser igual desde hoy. El Señor va a hablar a tu vida. Decláralo, decláralo, decláralo con fe. Dile, Señor, tú vas a abrir mis ojos. Dile, Señor, tú vas a abrir mis oídos. Dile, Señor, yo voy a aprender a caminar por ti. Aleluya. La gloria sea para ti, Jesús. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios porque el tiempo apremia. Hay que ser prudentes. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5. Amén. En el nombre de Jesús, que el Señor haga como quiere. Amén. Santo. Hermanos, el pastor, cuando predicó el domingo, soltó un rema espiritual. Dijo: el Señor trae una serie
una serie de prédica que va a comenzar desde el mensaje que él dio. Y yo me acuerdo que mi hermano Ricky y yo el sábado estábamos hablando precisamente de todo lo que nuestro amado pastor, que el Señor lo cubra y el Señor lo sane, nos predicó el domingo. Y me di cuenta de que era el mismo Dios quien estaba tratando conmigo para poder hoy estar aquí. Hermanos, estar en un altar no es cualquier cosa, es una responsabilidad. Y cuando nosotros venimos aquí tenemos que estar seguros de que tenemos un depósito. Porque si tú no tienes un depósito, ¿qué es lo que tú vas a dar? Primeramente tú tienes que estar con algo. Tú tienes que tener un depósito de parte del Espíritu Santo para que cuando tú estés aquí en el altar la gente pueda recibir. ¿Por qué? Porque cuando Dios te da un depósito, te lo da porque hay una necesidad. Hay mucha gente que posiblemente consideren que no tienen esa necesidad, pero realmente hay una necesidad. Amén. Por eso esta palabra y por esto este sermón, gloria a Dios, se titula El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Vamos a leer el capítulo 5, versículo 13 y nos vamos a sentar. Dice la palabra de Dios: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos toca, tu palabra nos ministra, Señor. Yo no quiero ser piedra de tropiezo por tu palabra, así que habla y ministra, Señor. Padre, que sea tú mismo, Señor, dando palabra en mi boca, Señor, pasando tu dedo, Padre, en mi boca, Señor. Padre, límpiame, Señor, Padre, con hisopo, para que yo pueda estar hoy en tu presencia y pueda predicar, Padre, como tú lo quieres. Amén. Pueden sentarse, hermanos, pero no cese la alabanza. Quiero predicar bajo el tema El buen conquistador. Repite conmigo: el buen conquistador. Toca a alguien que tienes al lado, dile: hermano, eres un conquistador. Dile: hermano, Dios te ha hecho para conquistar. Dios te ha levantado para conquistar tierras. Amén. Cuando, por favor, bájame un poquito. Cuando recibo esta palabra y este mensaje, el Espíritu Santo me toca y me pone el buen conquistador. Y leemos la palabra que dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere. Desvanecer significa desaparecer. Desvanecer significa desanimar, perder aliento. Por lo tanto, en ese momento yo empiezo a entender que el Señor te quiere decir: anímate. El Señor te quiere decir: anímate, porque toda obra en el Señor tiene su recompensa. Aunque tú no lo estés viendo, todo lo que tú haces para el Señor tiene su recompensa. Amén. Y de mientras que estaba recibiendo esta palabra, el Señor me llevaba a la historia de Josafat. Josafat era un rey que siguió los caminos del Señor. Y el Señor lo prosperó. Dice la palabra de Dios, lo prosperó como David, como su padre David. Y verdaderamente Josafat era o bisnieto o tataranieto, no era su hijo directo. Pero él siguió los caminos de David. Y dice que el Señor lo llenó de mucha bendición. Todos los pueblos que estaban a su alrededor le temían, porque toda la batalla, toda la guerra, todo lo que él hacía era prosperado por el Señor. Pero me llama la atención que llega un momento, un tiempo, de que Josafat visita a Israel y visita al rey Acab. Y el rey Acab era un rey prácticamente sentenciado por Dios,
porque Dios ya había hablado por boca de su profeta de que Acab iba a ser exterminado. Pero Josafat, sin dirección, va y sube a la guerra con Acab. Y cuando va a la guerra con Acab, cuenta la palabra de Dios de que Acab lo dice: no, tú vístete de rey, yo me vestiré de soldado. ¿Por qué? Porque los contrincantes habían declarado que solamente iban a por el rey. Pero me llama la atención de que a pesar de que Josafat llevaba la coraza, llevaba todo como rey, no. La ira de Dios ha ido sobre ti, pero se han hallado buenas obras sobre ti. Por lo tanto, Jehová ha tenido misericordia de tu vida. Es decir, las buenas obras de Josafat lo salvaron de no caer muerto aquel día. Por lo tanto, todo aquel que se desvanece, todo aquel que se desanima, es porque posiblemente está caminando sin dirección. Porque cuando tú caminas con dirección, tú sabes hacia dónde vas, tú conoces lo que tú vas a hacer. Todo aquel que se desalienta es porque posiblemente está golpeando en un lugar donde no es para él, en un lugar donde no le corresponde. Y cuando tú empiezas a caminar con el Espíritu de Dios, entonces tus ojos te son abiertos y puedes caminar dentro de la rectitud de Dios. ¿Quién dice amén? ¿Quién dice amén? Entonces, hermanos, el buen conquistador, y lo que te quiero transmitir con este mensaje es: anímate. No importa la circunstancia que ahora tú puedas ver. Hay una adoración ahora que dice: mi principio no es mi final. Tú solamente estás viviendo el proceso. Amén. Y si vamos en el mismo libro, el Sermón del Monte, podemos interpretar que el monte es un lugar de búsqueda. El monte es un lugar de encuentro. El monte es un lugar de bendición. El monte es un lugar donde cuando alguien busca el conocimiento de Dios va. Cuando alguien dice: yo me retiré al monte, me voy al monte, es porque verdaderamente va a buscar algo de parte de Dios. Y nos está contando aquí que Jesús estuvo en el monte, y desde el monte les estaba diciendo: bienaventurados. Y nos dijeron el domingo que las bienaventuranzas quiere decir bendición. Muchos de nosotros, cuando vamos en el Señor, ¿qué es lo que estamos buscando? Pregúntale a tu hermano: ¿qué es lo que buscas en el Señor? ¿Qué es lo que buscas en el Señor? Porque dice la palabra de Dios, hermanos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos. Pero también dice: porque yo sé los pensamientos que yo tengo con ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para hallar el fin que esperáis. Por lo tanto, cuando tú conoces los pensamientos de Dios, tú puedes hallar el fin que tú esperas. Porque tú vas a saber lo que Dios piensa acerca de tu circunstancia. Tú vas a saber lo que Dios piensa detrás de ese no. Porque ese no, posiblemente Dios tiene algo que decir. ¿Quién dice amén? Entonces ese es el tiempo que muchos de nosotros tenemos que alinear nuestros pensamientos, nuestro propósito, nuestro caminar con los pensamientos de Dios. Amén. Entonces, cuando vamos entrando en ese clima, podemos ver que el sermón, un sermón, significa una enseñanza. Una enseñanza tiene que tener introducción, cuerpo e instrucción. Instrucción quiere decir una orden que el Señor te da. Si leemos versículos atrás, vemos que hay una orden de parte de Dios en Mateo 5:12.
¿Qué dice? Gozaos y alegraos. Hermanos, en la Biblia hay sugerencias. El Señor te sugiere, pero aquí no está sugiriendo, aquí está ordenando. Aquí está diciendo a sus discípulos: gozaos y alegraos. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. ¿Qué quiere decir? Gózate y alégrate cuando los vientos van en contra, porque tu galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, cuando vamos tomando más visión del mensaje, el conquistador, por lo tanto, tiene un arma fundamental, y es ser animado y valiente. Dice: mira que te digo, esfuérzate y sé valiente. No es una sugerencia, hermano. Tú no puedes decir: yo no puedo ser esforzado ni valiente. Es una orden. Hay sugerencia. ¿Tú quieres aceptar a Cristo como tu único Señor y Salvador? Tienes la opción de decir sí o no. Pero aquí no. Aquí te dice: mira que te digo que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? Porque tienes una recompensa. Amén. Y si vamos penetrando más en el mensaje, nos damos cuenta que Jesús dice que el que busca a Dios, la palabra de Dios nos dice que el que busca a Dios tiene que creer que le hay, y que Él es el galardonador de los que le buscan. Por lo tanto, ¿quién es tu galardonador? El Rey de los cielos. Y ese Dios sabe pagar, mi hermano. Ese Dios paga, pero paga muy bien, hermano. Amén. Por lo tanto, cuando un conquistador conquista un territorio, se adueña no solo del territorio, sino de todo lo valioso que hay en ese territorio. Hermanos, si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta que cuando había una batalla entre un pueblo y otro pueblo, cuando llegaba el momento de quién tenía la victoria, el que tenía la victoria entraba, se hacía con los tesoros del otro y se llevaba cautivo a su gente. Por lo que un conquistador, cuando conquista algo, lo conquista con el territorio y todos los tesoros que están allí. Y cuando empezamos a ver aquí el Sermón de los Montes, vamos viendo los tesoros que el Señor nos dice. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, el pastor nos dijo: los pobres en espíritu son los que reconocemos que necesitamos a Jesús. Cuando nosotros estábamos en el mundo, no conocíamos a Jesús. Escuchábamos hablar de que había un Jesús, pero no lo conocíamos, hasta que vino Jesús y nos regaló el tesoro. Dice la Biblia que aquel hombre que encuentra un tesoro va, vende todo lo que tiene, viene y compra la tierra donde ha encontrado el tesoro y lo esconde. Es decir, Jesús nos dio el tesoro, que es la salvación. Por eso nosotros no podemos estar turbados, ni nosotros podemos estar desanimados, porque la salvación, hermano, no se va porque tú hayas pecado. La salvación es eterna para todo aquel que cree en Jesús. ¿Quién dice amén? Gloria a Jesús. Entonces, mi hermano, cuando has conquistado ya ese primer monte, que es el monte donde tú reconoces que Jesús es tu vida, que Jesús es la verdad, ¿qué haces con este monte? Lo tienes que cubrir, lo tienes que guardar, lo tienes que proteger. Por eso dice la definición del enemigo viene para hurtar. Cuando se habla de hurtar, se habla de un ladrón. Y cuando se habla de un ladrón, es alguien que no te va a dar nada, simplemente te quiere robar lo que tú ya tienes. Por lo tanto, si tú conquistas un lugar, cuando viene el enemigo, tú le tienes que decir: o te apartas o te aparto, porque lo que Dios me ha dado nadie me lo puede quitar. Por eso dice: anímense, porque lo que tú tienes es lo que Él busca. Él no tiene nada que darte.
no tiene nada que ofrecerte. Él te da lo que Dios ya te ha dado. Por eso tú eres un conquistador. Hermano, no pierdas lo que Jesús ya te ha dado. Los pobres en espíritu somos nosotros que reconocemos que no tenemos nada sin Jesús. Pero dice que cuando nosotros aceptamos a Jesús, nos volvemos herederos y coherederos. ¿De quién? Del Rey de Reyes. Entonces tú no eres cualquier persona, hermano. Entonces ese es el mensaje que tú tienes que guardar y atesorar en tu corazón. Si tú lees todos los montes que tienes que conquistar, prácticamente te lleva a la palabra que dice: Dios es espíritu, y todos los que le buscan, es necesario que le busquen en el espíritu. Si tú empiezas a leer, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, todos pacificadores. Si tú miras y miras los frutos del Espíritu Santo, te encuentras que son todos. Por lo tanto, los frutos del Espíritu Santo son un tesoro para nosotros, y no lo tenemos que desperdiciar por cualquier circunstancia, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Demanda de nosotros que seamos unos conquistadores, que guarden el tesoro, que sepan incubar su tesoro, que sepan decirle al enemigo: tú no tienes parte ni suerte, porque lo que Dios me ha dado, Dios es el único que me lo puede quitar. Dice: si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No te desanimes, pueblo de Dios. No te desanimes, siervo de Dios. Hay mucha gente que se mantienen en el Señor por una visión que el Señor le dio. Se mantienen en el Señor por una palabra que Dios le dio. Dios sabe cómo enamorar. Él dice: yo le llevo al desierto y lo enamoraré. Él sabe cómo enamorarnos. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe cómo captar nuestra atención. Pero yo te quiero decir que la visión que Dios te ha dado, Dios lo va a hacer si tú permites que el Espíritu Santo te guíe. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino para guiarnos a toda verdad, y dice que la verdad nos hará libres. Porque el enemigo no está luchando contra ti para que no tengas finanzas. El enemigo no quiere que tú seas libre, porque sabe lo que hay detrás de la libertad. Detrás de la libertad hay un conocimiento, hay un entendimiento de la palabra, hay un entendimiento. Hay una relación íntima con el Padre. Por eso muchos de nosotros tenemos que saber guardar lo que Dios ya nos ha dado. Tenemos que saber guardar lo que Él ya ha puesto en nosotros. Si tú te levantabas a las 3 para buscarle, no dejes de buscarle. Si tú tenías un lugar donde tú estabas orando, no dejes de orar. Aunque el trabajo te quite tiempo, no importa, tienes que seguir allí, porque el Señor siempre nos está probando para ver si estamos preparados para conquistar el siguiente monte. Gloria a Dios. Y el conocimiento, mi hermano, es el único que nos puede llevar a toda verdad. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todo aquel que no tiene conocimiento no puede acceder en el mundo espiritual. Un cristiano que no cree en el mover del Espíritu, un cristiano que no cree que hay un mundo paralelo que es espiritual, es un cristiano que tarde o temprano va a perecer. Porque el mundo espiritual es real, mis hermanos. El mundo espiritual es muy real. El otro día yo estaba en un tiempo de búsqueda tremendamente. Yo buscaba a Dios a las 3. Me levantaba por la mañana a las 3 y recibía palabra, y veía cómo verdaderamente mi vida estaba cambiando. ¿Qué pasa? Que de repente, con el tiempo, empieza a haber mucho ataque. Empiezo a estar desanimado, porque cada vez que yo le buscaba, más se me complicaban las cosas. Iba a las entrevistas y no me llamaban. Buscaba todo lo que era secular y no salía. Y de repente me empecé a desanimar y dejé de ir. Ok, me tocaba predicar
dirigir el culto de jóvenes. Y fui. Cuando entré en la iglesia, desde la puerta sentí algo. Sentí que algo tocó mi espíritu. Jesús dijo, es bíblico, el que camina en el espíritu sabe cuando le han tocado. Jesús dijo, alguien ha tocado mis vestidos. Y los discípulos le decían, pero si estás achicharrado. Dijo, no, alguien ha tocado mi vestido, porque en mi vestido ha salido algo, ha salido virtud, ha salido poder. Cuando tú tienes una intimidad íntima, o sea, tú tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, puedes saber cuando te están atacando en el Espíritu. Cuando en un lugar hay un brujo, cuando en un lugar hay un hechicero, cuando en un lugar hay alguien que quiere venir a destruir las obras del enemigo, digo, de Dios. Cuando entro, siento eso. Sinceramente estuve en el culto, pero no me sentía bien. Volví a casa, le dije a mi esposa, no me siento bien. No podía dormir, estaba inquieto, no podía, estaba inquieto, estaba muy inquieto. Me levanté por la noche, empecé a adorar y no sentía nada. Empecé a orar, no sentía nada. Y verdaderamente pensaba y decía, pero Señor, ¿qué habré hecho? Perdóname, lo siento, perdóname Espíritu Santo, perdóname. Y perdón, pero yo no sabía hacia dónde dirigirme. Y era una enseñanza que el Señor estaba teniendo conmigo. Entonces yo recordé que el Señor dijo, hay un espíritu que os va a guiar a toda verdad. Dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas. Hermano, a la mañana siguiente, todo el día estuve dormido. Le mandaba a mi esposa mensaje, le decía, estoy desanimado, no creo que vaya al culto. Era domingo, no creo que vaya al culto hoy. Pero al final me levanté, vine al culto. Y cuando el pastor oró por mí, primeramente el mensaje que tenía el pastor, que mandó el Espíritu Santo aquel día fue, cuidado, hay un león rugiente. Y el pastor decía, hay veces que nosotros estamos enfocados en atacar fuera, pero el ataque también puede venir de dentro. Y cuando el pastor oró por mí, sentí, mira, nunca he estado en tanto tiempo de rodillas. Estuve orando en el Espíritu y el Señor me estaba confirmando, te intentaron tocar, te intentaron destruir, intentaron tocar tu espíritu, pero yo estoy contigo. El Señor estaba confirmando que estaba conmigo. Yo le dije, Señor, si yo soy tu siervo, muéstrame. Hermanos, yo fui a la cama. No eran ni las 11 ni las 12, era las 7 de la tarde. Como de costumbre me tumbé, no estaba dormido. Estaba el típico sueño que el mismo Señor te hace estar porque te quiere mostrar algo. Y de repente estuve dormido y vi estaba la ventana. Yo estaba así y yo vi un espíritu ahí. ¡Pum! Y yo, ¿y esto? Pero con una fuerza que me estaba oprimiendo, no podía ni moverme, no podía ni hablar. Pero empecé a reprender en mi mente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y no se movía, se reía. Porque el espíritu, cuando tú no reconoces, si no conoces qué espíritu es, tú estás reprendiendo al aire. Tú tienes que conocer qué espíritu es. Entonces en ese tiempo estaba reprendiendo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y nada pasaba. Hasta que yo le digo al Señor, muéstrame quién es, muéstrame de qué espíritu es. Y me dice, espíritu familiar. Y cuando me dice espíritu familiar, yo le digo, yo no puedo hablar, no me puedo mover, no puedo hacer nada, pero mi amigo, el Espíritu Santo, que está aquí conmigo, te va a reprender. Y cuando yo decía en el nombre de Jesús, desapareció. ¡Fua! Hermano, el mundo espiritual es real. Y cuando tú sirves, tú tienes que saber que eres un objetivo para los brujos. Eres un objetivo. Si tu familia no tiene a Cristo, el espíritu que gobierna va por ti, porque sabe lo que puede pasar si tú te levantas. Dice, cree en mí y serás salvo tú y tu casa.
Ese espíritu sabe que llegará un momento en que le diré: o te apartas o te aparto. En el nombre de Jesús. Entonces, nosotros no somos solamente carne, somos un espíritu. Nosotros no podemos servir en la carne, tenemos que servir en el espíritu. Tenemos que adorar en el espíritu. Tenemos que predicar en el espíritu, porque es la única manera que podemos deshacer las armas del enemigo. Es la única manera que podemos conocer las artimañas que tiene el enemigo contra nosotros. Y es ahí donde yo dije por primera vez: mi amigo, el Espíritu Santo. Entonces empecé a entender que un amigo es al que tú tienes consideración. Tú no tomas ningún tipo de decisión sin antes consultarlo, porque tenéis comunión. Yo no tenía que estar aquí. Yo había comprado un billete para ir a hacer un examen, a hacer mis exámenes de la universidad en Granada. Pero me acuerdo que el Señor me habló y me dijo: cuando tomaste esa decisión, no me consultaste. Y yo le dije: ahora respalda tu palabra. Y cuando miré, me tocaba predicar. Entonces yo tenía que elegir: oírme o predicar. Y elegí predicar, porque el Señor me había enseñado que Él es. ¿Quién dice amén? Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que espiritualizarnos, tenemos que caminar en el espíritu para que Dios pueda depositar la confianza en nosotros. Porque una de las cosas que van en contra de la voluntad de Dios es tu propia carne. No son la gente de fuera. ¿Quién de aquí no tiene que guerrear contra el desánimo todos los días? Si ir, si no ir, si leer la palabra, si no leer, si orar, si no orar. Es algo que tenemos que batallar, pero es contra nosotros mismos. Jesús le dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué? Porque la voluntad de la carne no se sujeta a la voluntad de Dios. Entonces, este sermón es un llamado a que busquemos a Dios en el espíritu, a que busquemos a Dios, porque el cuerpo, la carne se cansa, pero el espíritu prevalece. Lo que tú has recibido en el espíritu, cualquier persona no te lo puede sacar. Lo que tú has recibido en el espíritu, nadie te lo puede arrebatar. Porque lo que Dios te da es para su obra. Es para que tú ordenes su obra. Es para que tú sirvas. Es para que tú levantes. Dice: el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Amén. Por lo tanto, te voy a tocar solamente 2 temas y termino. El buen conquistador conoce su fundamento o su esencia. Lo acabamos de hablar. La esencia es el Espíritu, pero el Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que el joven rico se acercó a Jesús y le dijo: maestro bueno. Y Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo es Dios. Por lo tanto, tu esencia, cuando tú aceptas a Jesús, se transforma. Adoptas una nueva esencia, que es la esencia de bondad. Esa esencia no te pertenece, por eso dice: bueno solo es Dios. Solamente tú la adoptas a través de Jesucristo. Por lo tanto, cuando tú aceptas a Jesús, cuando tú entras en la promesa, tú tienes que entrar seguro de quién eres. Tienes que conocer tu identidad, saber hacia dónde vas, de dónde vienes
y hacia dónde vas. Recordar de dónde Dios te ha sacado para reconocer todo lo que Él te va a dar. Por eso nada de lo que nosotros hacemos en el Señor es para nosotros, ni para gloriarnos. Ni el Señor ni siquiera lo da para que nosotros nos beneficiemos, sino es para que otros se beneficien. Y desde este momento que tú reconoces eso, empiezas a ser un conquistador que camina con el Señor. El buen conquistador conoce su esencia. Número 2, el buen conquistador conoce su armadura y su posición. No depende de su propia fuerza, sino que su poder y autoridad mana del cielo. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta ¿contra qué? Contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia. He hablado aquí de conocimiento de Dios y he hablado aquí del pensamiento. Entonces, tu armadura no es carnal, sino espiritual. Por lo tanto, tú tienes que caminar ¿dónde? En el espíritu. Y ahora, ¿cómo tú tienes que conocer tu posición? El altivo no puede conocer su posición. El altivo no puede alinearse al propósito. El altivo es aquel que considera que todo lo sabe, que ya está todo conocido. Podemos verlo en la historia de David contra Goliat. Cuenta la Biblia que Saúl le dio su armadura de rey. Y David intentó caminar y David dijo, mira, no puedo caminar con esto porque no me he preparado para esto. Verdaderamente David estaba llamado para ser rey, pero no era el tiempo. Tampoco estaba preparado. Por lo que el altivo necesita alinearse al propósito. Necesitamos conocer nuestra armadura y saber la posición que tenemos que estar. David conocía su posición, y por conocer su posición Dios lo llevó hacia arriba. Nunca hizo nada indebido antes de tiempo. Sabía que tenía que pasar por diferentes etapas. Mi hermano, cuando muchos de nosotros venimos aquí, posiblemente hayamos sido o hayamos tenido otra posición en otro lugar, pastor, adorador, hayas tenido ya un ministerio, por así decirlo. Pero si el Señor te saca de ahí, es porque posiblemente no era el tiempo. Y si te planta aquí, es porque verdaderamente quiere que tú crezcas. Quiere que te levantes alineado al propósito. Quiere que tú conozcas tu posición, porque solamente conociendo tu posición vas a saber la armadura adecuada para ti. El buen conquistador, mi hermano, el buen conquistador lo conoce. Dice la palabra de Dios que hay los que nacen eunucos, hay los que los hombres hacen eunucos, y hay otros que por causa del reino se hacen eunucos. No permitas que el hombre te dé tu posición. El principal problema de Saúl fue porque escuchó al pueblo, escuchó a los hombres, no escuchó a Dios. Tú puedes tener la unción, puedes tener el llamado,
pero es necesario que tú te alimentes, que tú te prepares. Y eso es para la iglesia de Amor en Cristo. Muchos de nosotros estamos aquí para ser preparados, para luego irnos a lugares altos. Y ahora lo voy a respaldar con la palabra. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Él dice, nos está dando una definición de lo que somos, y está hablándonos a los de la iglesia, diciendo, vosotros sois una ciudad asentada sobre un monte, la cual no se puede esconder. Por lo que tú no eres cualquier cosa, aunque tú todavía estés viendo que estás de ujier. Es una preparación. Es lo que Dios está usando para que tú empieces a prepararte, para que tú empieces a amar la obra. Yo no quería predicar, mis hermanos. Hay gente que cree que yo quería ser un predicador. Cuando yo entré en el Señor, yo quería ser el típico cristiano con su esposa joven, tranquilamente, que venga, me siento allá atrás tranquilamente, como si nada. Pero no eran los pensamientos que Dios tenía conmigo. Pero yo a día de hoy puedo decir que sé los pensamientos que Dios tiene conmigo. Yo lo sé y lo conozco. Desde que vine aquí, en esta iglesia, el Señor me reveló el llamado. Yo quería hacer las cosas ahí a lo loco, tirar palos de ciego. Y es lo que pasa con muchos. Y al final te desanimas, porque el fin que tú esperas, tú estás viendo que no acontece. Y es porque tú estás golpeando en una puerta que no te corresponde. Eso lo hacen los gentiles. Eso lo hace la gente de allá afuera. Hay muchos que nos preguntamos muchas veces, ¿por qué el de allá afuera tiene tanto y yo, que soy hijo de Dios, no tengo? Los de ahí lo tienen sin dirección. Te lo digo fácil. El Señor me lo explicó porque yo se lo pregunté, al igual que Job. Y el Señor me dijo, Él creó dos mundos paralelos, el mundo natural y el mundo espiritual. Él dice, el que tiene fe y cree, va a acontecer. El empresario cree y tiene fe. De hecho, yo me he leído muchos libros y todos emplean prácticamente todos los principios bíblicos. Y acontece. Y son ricos. Y muchos consiguen. Pero no tienen la presencia de Dios. Pero no están llenos, no tienen paz, no tienen gozo. No tienen el don de Dios. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieses el don de Dios, ¿y quién te pide? Tú me pedirías a mí. ¿Por qué? Porque el don de Dios no son las riquezas. A Dios no le interesa eso. Te lo va a dar, pero cuando tú estés preparado. Él sabe por qué te está cerrando esa puerta. Él sabe por qué todavía, a pesar de que tú estás golpeando, no te lo quiere abrir. Porque todavía no estás preparado. Cuando tú estés preparado, Él te lo va a abrir. Pero al que está allá afuera, que viene a buscar solo la riqueza, se lo abre. Pero eso que le abre, le va a hacer perderse. ¿De qué le vale al hombre ganarse todo si perdiera su alma? ¿De qué le vale? Estamos viendo grandes artistas, grandes personalidades. Daddy Yankee, el otro día se dice que aceptó a Cristo, ¿no? Gloria a Dios por eso. Pero él dijo una frase: quiero llenar un vacío. Pero ha tenido dinero, ha tenido fama, ¿sí o no? Pero ha terminado reconociendo que esta fama, ese dinero sin dirección, sin presencia, es nada. Aleluya. Entonces anímate, que el Señor te quiere bendecir, sí. Te quiere dar ese ministerio, sí. Te quiere llevar a estos lugares donde tú ves que tú estás predicando, sí. Pero en su tiempo, en el momento en el que tú estés preparado. Y la única manera que tú tienes para prepararte es sometiéndote a la autoridad que el Señor puso sobre ti. Es entendiendo el lugar donde el Señor te ha plantado. Dice la palabra: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Será como árbol
plantado. Y tú estás plantado aquí. Y cuando hablan de plantar, hablamos de una tierra. Y esta es la tierra donde el Señor te ha venido a plantar. ¿Por qué? Porque la tierra representa donde tú te nutres. Cuando tú estás aquí, es porque el Señor te ha traído para prepararte y para llevarte. Tú no estás aquí para calentar silla. Tú no estás aquí para estar de pie. Tú estás aquí para aprender. Lo ha dicho la hermana. Estamos aprendiendo. Yo no predicaba. No había predicado antes. Yo solamente me ponía ahí en el ordenador y me costaba. Mi esposa es testigo. La primera vez que me tocó predicar, quería desaparecer del altar. Pero con el tiempo el Señor me está preparando. Hay mucha gente, no hace falta que me lo digan, pero mucha gente que se preguntan: ¿pero por qué cuando alguien viene nuevo lo ponen en el altar? ¿Por qué cuando alguien viene nuevo de repente ya está adorando? Hermano, porque esta iglesia, este ministerio tiene un llamado, tiene una profecía. No lo he hablado con mis pastores, pero lo sé. Yo te puedo explicar rápidamente. Este ministerio es como un aeropuerto. Un aeropuerto donde vienen los aviones, se paran y luego despegan. Pero cuando se habla de aeropuerto, y se tiene que hablar de avión. Tú no puedes hablar de aeropuerto sin hablar de avión. Por lo tanto, siempre van juntos. Por eso cuando el pastor se levanta aquí dice: hay que tener cuidado con la lealtad. Por eso lo importante es ser leal al lugar donde Dios te ha posicionado. Acama. Es la única manera que tú puedes crecer. Yo vine, mi esposa es testigo. Tenía un programa y se unían jóvenes y aceptaban a Cristo, pero no teníamos dirección. Hablé con mi pastor. Mi pastor no me dijo: ciérralo. Me dijo: espérate. Le dije: pastor, quisiera que nos acompañe un domingo. Dijo: espérate. Le hicimos la invitación, tenía que venir el domingo, no llegó. Yo de no tener, yo estar orando, no hubiese entendido. Pero el Señor me dijo: no es el tiempo. Porque Él es hombre de Dios. Es un hombre ungido. No puede aparecer en cualquier lugar donde no hay orden. Entonces me llamó, me dijo: mira, Raúl, siéntate. Yo siento que esto es de Dios, pero tú tienes que tener dirección. Tú tienes que tener una doctrina. Dios te va a usar, pero primeramente alíneate al propósito. En el nombre de Jesús. Y yo le dije: ok, que sea como has dicho. Y el Señor le está dando los diseños de cómo hemos de llevarlo. Y estoy viendo la mano de Dios. Estoy viendo la mano de Dios. ¿Por qué? Porque este lugar no es un lugar para promocionarnos, ni es un lugar para querer estar por encima de nadie. Es un lugar de preparación para los lugares altos que el Señor nos va a llevar. Por eso dice: vosotros sois una ciudad asentada sobre un monte. Santo. Aleluya. Amén. Wow. Hermano Juan, Dios mío, Dios lo va a hacer. Yo, cuando estaba recibiendo este mensaje, yo le dije al Señor: si tú no me pones el sentir, no diré nada. Pero hay algo que he aprendido. Hay muchas veces que el Señor me ha dicho: habla, y me he callado por miedo. Pero el miedo no viene de Dios. Yo sé, y cuando el Señor me estaba hablando de una oración que tú hiciste en el Espíritu. Porque toda oración que se hace en el Espíritu sube al cielo. Y en esa oración tú estabas hablando con el Señor, preguntándole al Señor qué es, si no iba a levantar a alguien en tu casa. Estabas intercediendo por tu descendencia. Pero el Señor dice: he abierto una puerta
puerta la cual nadie puede cerrar. Hay salvación para tu casa. Hay salvación para tu casa. Anímate, anímate, hermano. Hay salvación para nuestras casas, para nuestros hijos. El Espíritu Santo te quiere usar, lo han adorado hoy. Vuelve, te voy a usar. Vuelve al primer amor. Vuelve al lugar donde me dejaste, porque te voy a usar, te voy a restaurar. Hermano Rubén, esa visión que Dios te dio de predicar, de predicador, Dios lo va a hacer. No te desanimes. Tu tiempo está a la vuelta. Dios hará en ti un gran predicador. Lo que te quiero decir con este mensaje es necesario que entendamos lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas a través de este ministerio, porque es la única manera que tenemos de servir con amor. Por eso he dicho antes que un sermón tiene una introducción, un cuerpo y una instrucción. La instrucción de Dios está aquí en el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Lo que quiere decir que el Señor va a levantar ya este ministerio, lo va a poner encima del monte, donde todo el mundo lo va a ver. Por eso el rema espiritual de este año es que se llene la casa. Es que se llene la casa. ¿La casa de quién? La casa de Dios. Entonces el enemigo, ¿dónde va a atacar? Allá. Él va a hacer lo contrario de lo que Dios dice. Va a intentar atacar, va a intentar desanimar al pueblo. Mi hermano Ricky y yo salimos todos los lunes y vemos la necesidad. Mira, el otro día él y yo íbamos caminando y empezamos a ver que había un cierto grupo que venía a nosotros a coger los tratados, pero había un grupo exacto que cada vez que veníamos, tú le veías desde ahí y te daba la vuelta. Hacía ya un gesto de que sabía quién eras. Había gente que cuando nos acercamos a un joven le dio un tratado. No, yo estudio ciencia. La ciencia y Dios no tienen nada que ver. Hay gente que rechaza automáticamente a Dios. Pero es el mismo enemigo ahí haciendo que nosotros lleguemos a casa. Pero Señor, ¿y por qué no vemos a nadie? ¿Y por qué no vemos a nadie? El otro día estuve hablando con él y decíamos: ¿por qué hemos dado 200, 300, 400, muchos tratados, pero no estamos viendo a nadie nuevo? Y cuando vino el pastor dijo: no os preocupéis, aunque no estéis viendo, la recompensa viene. Porque será el mismo Señor animándonos a seguir ahí, a seguir buscando. Y lo que el Señor quiere de nosotros es conocimiento de Dios, entendimiento. Cuando tú entiendes, tú sabes caminar hacia el camino que Dios ha trazado para el ministerio. Y es que se llene la casa. Y es que se va a llenar contigo o sin mí. Tú no puedes hacer nada para evitarlo. Pero yo prefiero estar que estar fuera. Prefiero pertenecer que irme fuera. Yo prefiero disfrutar que otra persona disfrute. Así que nosotros nos tenemos que alinear al propósito. Amén. Por lo tanto, esta es la palabra. Y hasta aquí me ha ayudado al Señor.
Glorificado sea el Rey de Reyes.